Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Other Podcast. Estamos de regreso, no nos habíamos ido, siempre hemos estado aquí, pero sí estábamos ausentes y nada, hemos vuelto para traer un nuevo capítulo y una nueva edición de un análisis fílmico sobre una reciente obra hace unos meses que estuvo en salas de cine, festivales, premiaciones y demás. Es una película que asombró a la audiencia, también asombró a la crítica, eh, puso el ojo en el cine europeo, pero un cine europeo más claramente independiente, pero sobre todo con historias distintas que contar, ¿no? En una zona geográfica donde se podría creer que hay poco vislumbramiento fílmico, pero no suele ser así, sobre todo en Noruega, donde hay obras interesantes, no solo en el cine. Creo que también es un país que tiene cosas interesantes en temas de música y otro tipo de artes. Em, Esta película lanzó a Joachim Trier, el director, al estrellato, podríamos decirlo de esta manera, aunque para mí no necesariamente esto indica que sea su gran trabajo o lo mejor que ha venido haciendo, porque eh, viene ya demostrando las características, el talento y sobre todo el estilo que él tiene, que más allá de ser un estilo noruego, un estilo europeo, me parece que viene a conectar con una forma muy interesante de contar una historia. Evidentemente el cine cuenta historias, pero no todos las pueden contar bien o de la misma forma, ni mucho menos romper con los esquemas de una historia que a simple vista pareciera ser cotidiana, común o normal. Creo que es más complejo de lo que pareciera, ¿no? Adentrándonos al título principalmente, ¿no? Uno siempre tiene que analizar el título de una película, más allá de ser el estelar o la forma en la que uno precisa elegir una película. Me parece una representación icónica de qué es lo que nos está presentando una película, ¿no? Eh, en la medida en la que nosotros entendamos el título de la obra, en esa medida entenderemos qué es lo que nos quiere traer y hacia dónde nos va a llevar, ¿no? El título de esta película, que es La peor persona del mundo, traducida al español, o The Worst Person in the World en inglés, la traducción con la cual fue lanzada a la mayoría de los festivales y concursos en los que estuvo, nos viene a decir acá, a simple vista y a primera vista, que algo va a suceder con el acto que una persona ejerza, ¿no? Una persona se convierte en lo peor del mundo cuando hace algo y eso es consecuencia de lastimar, ¿no? De mentir, de ultrajar. Las categorías que más les vengan acá vendrían a señalar que alguien es malo, ¿no? O lo peor, en la medida en la que dañes a los otros o en la medida en la que ética y moralmente estés condenado a ser egoísta, ¿no? El tema del título rompe definitivamente con las categorías
categorías que podrían abrazar, ¿no?, el concepto del título, y que a primera vista este título puede parecer un poco abrupto y sobre todo fuerte, tratándose de que la protagonista es una mujer, ¿no? Cuando uno lee la película, la sinopsis, ¿no?, todo esto, posteriormente ve el título y luego ve que la mujer es una protagonista, lo primero que tiene en ese momento que pensar es qué hizo ella para protagonizar una película que se llame La peor persona del mundo. ¿Qué fue eso tan grave que hizo ella para ser la peor persona del mundo? Pues nada, no hizo nada. Y precisamente en la medida en la que no hizo nada, es ahí donde alegóricamente el título viene a ser una forma eh, anormal, atípica, ¿no?, de señalar lo que la libertad en cierto momento puede parecer para otros, ¿no? Temas subjetivos en este término que nos vienen a señalar que cuando uno elige, siempre la consecuencia de esa elección conllevará una forma moral de dañar al otro y por lo tanto que los otros o el otro pueda señalarte como lo peor. Es interesante esto, más allá de la cuestión fílmica, me parece una cuestión escrita y sobre todo del guión por sí mismo, porque aparentemente cuando leemos este título y las características que ya les decía, para nosotros parecería ser algo injusto, algo crítico sobre todo. Y a primera vista parecería que el director quiere condenar a esta mujer a ser señalada y a ser vista como alguien que actúa por su propio beneficio. Pero es plenamente y esencialmente lo contrario. Es tan avasallador la forma en la que cambia todo esto y que termina siendo tan contrario, y que el título termina siendo una forma de vestir una especulación, porque al final es una especulación, el creer que ella hizo algo tan malo para ser la peor persona del mundo. Sobre todo por cómo la película se va contando, de qué forma empieza a desenvolverse la historia contada en tercera persona, que eso me parece muy interesante porque es una especie de anécdota, una especie de reflexión por parte de la protagonista, donde ella pareciera que está contando una historia y está viendo en retrospectiva qué es lo que ha hecho a lo largo de su vida, ¿no? Estas introspecciones que uno puede tener en momentos de la vida y que al final terminan siendo momentos cumbres en lo que somos, en lo que nos convertimos, en lo que seremos, para poder elegir y sobre todo tener la libertad que uno necesita para poder terminar de formarse, que eso es algo subjetivo porque tampoco es que uno acabe de hacerlo, pero en este caso es así. Y esa tercera persona viene acompañada también de una forma de contar la historia muy particular que es en capítulos y en epílogos, lo cual me parece también sumamente acertado porque nos mete en la historia de tal manera como si fuera un recorrido, ¿no? Un recorrido que viene a señalarnos ciertas etapas, ciertos momentos. No es una historia continua porque al final la continuidad nos alejaría de los momentos. Y lo que importa en esta película son los momentos. Los momentos, las etapas, las elecciones, la edad, eh, las emociones, demás. Y a simple vista podría parecer que es un simple ejercicio fílmico para parecer una historia distinta. No me parece así, me parece que es algo más asertivo
y sobre todo me parece que es lo más favorecedor para la protagonista en este caso, que termina siendo ella parte de un cuento, parte de una especie de reflexión, como ya lo decía, ¿no? Y también es parte de su camino a seguir, ¿no? Eh, Asimismo, también me parece muy interesante destacar la idea de que esta película cierra la trilogía de Oslo, de Joachim Trier, una trilogía interesante que sobre todo también me parece muy pertinente analizar, porque al final hay algo detrás de eso de lo que nos habla Trier, que el personaje de Axel pareciera que en las tres películas este actor noruego aparece, en la trilogía él aparece. Eh, y más allá de tener una similitud, porque al final no protagoniza el mismo personaje ninguna de las tres, eso está más que claro, pero sí me parece una semblanza y una especie de tributo a lo que Trier se ve o se imagina como hombre, ¿no? En la forma en la que él recorre esta especie de vivencia, ¿no? Sobre todo en su natal Oslo, es algo, es algo muy preciso y sobre todo es algo muy bien ejemplificado. Acá eso viene a ser un tema más para analizar en otro video, claramente. Ahorita estamos en la última de esa trilogía. Todo esto de la protagonista viene a ser acá lo más interesante, más allá de que sea el rol principal, más allá de que la película pareciera que habla de ella. Creo que viene a darnos mucho que entender porque durante toda la película, en esta vivencia de la que les hablo, esta narrativa, esta reflexión, ella nos muestra verdaderamente quién es, lo que ha vivido, ¿no? Lo que ha pasado en su vida, cómo se ha formado, las elecciones que ha tenido de escuela, las renuncias que ha tenido a estas mismas, el constante cambio de planes. Uno a primera vista pareciera que diría, bueno, es una persona que no tiene claro qué es lo que quiere, hacia dónde va, qué le gusta. Más allá de eso, el tema va relacionado directamente a la libertad de poder uno cometer errores, equivocarse, regresar, moverse, ¿no? Y esto ella lo hace de ver tan natural, lo devela tan natural, que uno creería que no sabe nada y que no sabe hacia dónde va y que de un día a otro cambia. Entonces esta narrativa nos lleva precisamente a señalar y a decir, cómo esta mujer está haciendo lo que hace sin una especie, ¿no? Parecería a priori, sin una especie de conocimiento, sin una especie de idea, ¿no? Solamente pareciera que se lanza ferozmente hacia lo que cree que es mejor y vivir parte de esa misma experiencia. Esto le pasa en las escuelas, también le pasa con sus relaciones y le pasa en el momento en el que conoce a Axel, cuando Axel le dice que él es mucho mayor que ella y que ella no debería estar con él por temas meramente personales, ¿no? Ella acepta estar con él, lo cual a lo largo de la película, pues bueno, nos traerá una especie de cambios, ¿no? En la historia, precisamente trabajada desde ahí y sobre todo, pues nada, el tema fundamental de la película, y digo fundamental más no principal, más no eje protagónico, sino fundamental en el sentido en el que esa es la base de la película, más no es una película romántica, no es una película de amor. Parecería que es las relaciones que ella tiene con Axel, la elección que se le presenta en la película entre él y otro personaje. Eso no lo convierte en una película romántica ni de amor, lo convierte en una especie de vida, en una vivencia, en una historia más. Categorizarla me parece que sería eh, un acto muy neurótico y obsesivo porque
es una película que no necesitaría tener una categoría, sino más bien una experiencia de verla, ¿no? Por sí sola. Entonces, con todo esto, viene aunado también un poco lo que ha formado a la protagonista hasta ahora, que es también la clara relación que hay con el padre, que es una relación muy limitada, que es una relación muy distante, ¿no? Muy corta. eh, y no necesariamente porque la protagonista lo quiera así, sino también es parte de la misma posición que tiene el padre respecto a ella, ¿no? Se nota en muchas escenas este deseo de ella, del reconocimiento de él, de la atención, de todo lo que puede suceder acá. Y me parece muy interesante una escena donde ella consume hongos. Es la representación gráfica que rompe la película. Digo gráfica porque al final sí es un uso meramente gráfico representar esta escena. Y me parece una escena cumbre porque acá viene a decirnos qué es lo que ella vive, ¿no? Qué es lo que ella dejó vislumbrar en esta experiencia eh, con los hongos. Y pues la reflexión, la introspección que ella puede llegar a tener acá viene a ser interesante, sobre todo en la escena donde ella se ve a sí misma y se siente a sí misma con un cuerpo deformado, un cuerpo atroz, ¿no? Un cuerpo adulto sobre todo, pero más allá de eso era como la imagen, el problema de la imagen acá de ella, de verse con ese cuerpo, sentirse con ese cuerpo y tocarse con ese cuerpo y tener a espectadores viéndola con este cuerpo. Esto nos hablaría principalmente del problema de imagen y de la cuestión femenina de querer ser reconocida como una mujer plena, hermosa, ¿no? El tema sobre todo de la inseguridad de ir creciendo, cumplir años, ¿no? También ella estaba cumpliendo 30 años, entonces esta escena es muy significativa porque viene a decirnos que el problema, el miedo, ¿no? A la deformación, a la vejez, a crecer, a madurar, todas las características que le querramos poner, viene a ser precisamente eso que limita, ¿no? Y que corta la función de vida en este caso o de libertad. La reflexión de decir, bueno, no siempre voy a estar tan joven, bueno, no siempre me puedo equivocar, no siempre voy a tener este cuerpo, no siempre voy a ser deseada. Eso es lo fundamental de esta parte. También en esta escena, también cuando ella ve a su padre postrado en un sillón frente a ella y ella desnuda, ¿no? Desnuda en un acto meramente representativo de la feminidad y la agresión. Ella le arroja al padre un coágulo lleno de sangre, ¿no? Al rostro. Entonces esto es pues, una representación firme de lo que ella cree del padre y la agresión, la represión que también hay acá del padre de no poder reconocerla a ella como mujer, porque ella misma tampoco se ha podido representar como mujer y hacer esto viene a decir, toma si soy mujer. Es interesante, me parece muy interesante esta escena. Eh, el tema acá con ser la peor persona del mundo vendría a enfatizar la idea de que ella está en duda con dos hombres, acerca de dos hombres. Eh, Ella vendría a ser la peor persona del mundo por romper con una de sus parejas con las cuales ya vivía, con las cuales ya tenía una vida aparentemente, para elegir una nueva aventura con otra persona que conoce en una fiesta. Y esto vendría a señalar moralmente y éticamente la idea de que ella es la peor por hacerle eso al otro. Y ella, sobre todo, figura femenina, haciendo eso en un mundo machista, en un mundo dominado por las ideas masculinas, viene a ser interesante esta apología que se hace acá
¿no? Por la discusión de esto y el tema de ver por qué eso la hace ser la peor persona del mundo. Al final es parte de una elección, es parte de una vida y de una libertad. Moralmente estamos cargados de ideas de creer que hacerle daño al otro es ser malo o ser enemigo del bien, ser enemigo de lo que los cánones nos dicen que debemos hacer. Entonces, es interesante este juego lingüístico que se hace acá. Es muy, muy, muy acertado. Eh, porque precisamente eso. Ella pudo haberse quedado con él toda la vida, ¿no? Haber cumplido los deseos de él de ser padre, de casarse, de tener una casa, ¿no? Pero ese no era el deseo de ella, era el deseo de la pareja. Entonces, en el momento en el que ella separa eso y vive su propio deseo, es cuando encuentra el camino de la libertad y por ende de la elección de decir qué es lo que quiero y posiblemente pareciera que no lo sé, pero estoy tratando de encontrarlo. Estoy en el momento preciso buscando de qué forma puedo hallar eso que me va a conformar de tal manera en la que yo pueda vivir plena o lo más cercano a eso. Entonces, regresando al análisis del título que me parece muy, muy, muy importante, es la contrariedad de lo que uno a simple vista podría creer que es lo peor, cuando no es así, ¿no? Lo peor no puede ser elegir lo que uno cree que es mejor para uno por encima de lo que el otro espera, ¿no? Es un tema meramente perspectivo, óptico, y es algo que hace de esta película tan interesante, la hace tan distinta, porque es una especie de anécdota, es una especie de alegoría a lo que vivimos en el día a día y a lo que nos ha pasado cuando uno va creciendo, porque sobre todo cuando uno crece y siente que está en un momento de la vida donde debería hacer esto, debería hacer aquello, vienen esos momentos de incertidumbre y de duda, ¿no? De miedo, donde uno intenta romper esos esquemas y seguir sus propios instintos. El final de la película es precisamente señalado de esta manera, ¿no? Ella eligió lo que creía que podía ser mejor para ella, y de tal forma en la que cada uno elige lo que uno quiere ser, ¿no? No solo ella eligió en la película, porque con esa elección de ella, el otro tiene que elegir también. Y precisamente los caminos de la vida, en algún punto, entre la elección, ¿no?, y el deseo, viene a permearnos y abrirnos un panorama más complejo de lo que realmente queremos y tal vez nunca lo hemos sabido, ¿no? Esto nos ejemplifica muy bien las posibilidades que hay, ¿no? Es una película que habla de posibilidades, que habla de libertad, que habla en este sentido de lo más puro que hay. Y en esto es importante sumergirnos, porque si ella hizo eso, entonces todos en algún punto nos hemos sentido la peor persona del mundo. Y si ser la peor persona del mundo es elegir lo que para nosotros es bueno, entonces no hay una sola persona que no sea la peor persona del mundo, ¿no? Es un juego interesante todo esto y bueno, como siempre los invito a que vean esta película. Si ya la vieron, a hacer una especie de hilo, ¿no?, con todo esto que se comenta acá. Y si no, bueno, también es parte de una misma forma de ver, ¿no?, y entender las vivencias que nos da todo esto en la película. Y nada, pues gracias por escucharme. No olviden suscribirse al canal de YouTube, Spotify,
compartir este video si es que les gustó. Nada, dejar sus comentarios también. Y estaremos muy pronto por acá analizando otra película. Para mí es un gusto hacer esto y nada, traer un poco de lo que no se puede ver a simple vista, pero que está ahí, ¿no? Y es algo que nos nutre y nos da la facilidad de entender de mejor manera las historias, lo que va más allá de una simple película. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.